Una relación no se rompe el día que alguien se va. Muchas veces se rompe antes, cuando ya no se pregunta, cuando ya no se escucha, cuando cada uno empieza a crear una versión del otro dentro de su cabeza, cuando la conversación muere, pero el vínculo sigue funcionando por costumbre. Eso es falta de aire, porque el aire en astrología no habla únicamente de pensar, habla de respirar dentro de una relación, habla de la palabra que abre, de la pregunta que acerca, de la escucha que ordena, de la distancia que permite mirar mejor, de la libertad mental que necesita existir incluso cuando amamos. El aire no pregunta primero qué sientes, el aire pregunta qué estás pensando, qué historia te estás contando, qué no has dicho. ¿Qué interpretación está ocupando el lugar de la verdad? ¿Qué conversación necesita entrar para que el vínculo respire? Por eso, antes de hablar de Venus en Géminis, Venus en Libra y Venus en Acuario, necesitamos entender este elemento, porque Venus en aire no ama desde la posesión, no ama desde la fusión emocional, no ama desde el peso de la costumbre, ama desde la palabra, desde la afinidad mental, desde la curiosidad, desde el intercambio, desde la libertad interna, desde una conexión que no encierra, sino que abre espacio. El aire es el elemento de la mente, pero no de una mente fría. Es la mente que conecta, la mente que pregunta, la mente que traduce, la mente que observa, la mente que crea lenguaje para lo que antes era confuso. El aire nos ayuda a salir del ruido emocional para mirar con más claridad. Nos permite tomar distancia sin abandonar. Nos permite pensar antes de reaccionar. Nos permite abrir una conversación donde antes había silencio, tensión o suposición. En astrología, el aire habla de comunicación, pensamiento, lenguaje, vínculo social, perspectiva, acuerdos y libertad mental. El fuego dice quiero, la tierra dice sostengo, el agua dice siento y el aire dice entiendo. Pero entender no significa controlar. Entender significa darle forma a la experiencia, encontrar las palabras, ubicar lo que ocurre, mirar desde otro ángulo, preguntar antes de concluir, escuchar antes de responder. El aire es necesario porque sin palabra la emoción se acumula. Sin diálogo, el vínculo se llena de fantasmas. Sin preguntas, la mente inventa respuestas. Sin espacio, el amor se vuelve encierro. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Hoy no vamos a entrar en profundidad en cada uno. Eso vendrá cuando hablemos de Venus en estos signos, en los signos de aire. Ahora nos interesa lo común. Géminis representa el aire que pregunta, aprende y conecta información. Libra representa el aire que busca encuentro, armonía y proporción en el vínculo. Acuario representa el aire que mira desde otra perspectiva. Los tres pertenecen al mismo elemento. Los tres necesitan conversación. Los tres necesitan espacio mental. Los tres necesitan intercambio. Los tres necesitan sentir que el vínculo no ahoga la mente. Y esta base será esencial para entrar a Venus en signos de aire, porque cuando Venus entra en aire, el deseo necesita conversación. La atracción nace muchas veces desde una frase, desde el humor, desde la inteligencia, desde una pregunta distinta, desde una manera de mirar la vida, desde una mente que despierta otra mente. La primera puerta del aire es la palabra. El aire entra por la palabra. Hay personas que te atraen antes de tocarte, porque algo en su forma de hablar despierta interés. Hay conversaciones que abren deseo. Hay frases que quedan girando por dentro. Hay preguntas que te hacen sentir vista. Hay silencios que explican más que un discurso. La palabra tiene peso aunque no sea materia. Una palabra acerca, otra enfría, otra palabra ordena, otra confunde. Una palabra abre confianza, otra cierra el corazón. El aire entiende que hablar no es llenar el espacio, hablar es crear sentido y escuchar no es quedarse callada mientras el otro habla. Escuchar es permitir que el otro exista dentro de la conversación. En las relaciones muchas crisis no nacen por falta de amor, nacen por falta de lenguaje. Nadie dice lo que necesita, nadie pregunta lo que teme, nadie aclara lo que entendió, nadie se atreve a nombrar lo que ya cambió. Entonces aparecen las suposiciones y las suposiciones desgastan, porque cada persona empieza a vivir dentro de su propia interpretación. El aire sano pregunta, no adivina. El aire sano escucha,
no ataca. El aire sano aclara, no acumula. El aire sano abre diálogo, no usa la palabra como defensa. La segunda puerta del aire es la distancia. El aire necesita distancia. Esta palabra suele entenderse mal. Distancia no siempre significa rechazo. Distancia también significa perspectiva. Cuando estás dentro de una emoción intensa, todo se ve enorme, todo parece urgente, todo parece definitivo. El aire toma un poco de altura y pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué parte es mía? ¿Qué parte es del otro? ¿Qué hecho ocurrió? ¿Qué interpretación agregué? ¿Qué conversación falta? ¿Qué necesito decir con claridad? Esa distancia evita reacciones impulsivas, evita respuestas desde la herida, evita que una emoción del momento dirija toda una relación. Pero la distancia del aire tiene sombra, cuando se usa para evitar sentir, cuando la persona se va a la mente para no entrar al corazón, cuando explica todo pero no se deja tocar por nada, cuando cambia de tema cada vez que aparece una emoción incómoda, cuando dice que necesita espacio, pero en realidad está huyendo de una conversación necesaria. El aire maduro toma distancia y regresa. No desaparece, no se enfría sin explicar. No usa la libertad como excusa para no cuidar. La distancia sana abre claridad. La distancia herida crea ausencia. La tercera puerta del aire es la libertad mental. El aire necesita libertad, pero libertad no significa falta de compromiso. La libertad no significa hacer daño y llamarlo independencia. La libertad no significa desaparecer cuando el vínculo pide presencia. La libertad del aire es otra cosa. Es pensar sin miedo, es hablar sin censura, es tener una voz propia, es amar sin sentir que el vínculo borra la identidad mental. Hay relaciones donde dos personas están juntas, pero una deja de pensar en voz alta, deja de preguntar, deja de opinar, deja de decir lo que le interesa. Deja de tener conversaciones propias. Eso mata el aire. Una relación sana no exige que dos personas piensen igual. Necesita espacio para la diferencia. Necesita respeto por la mirada del otro. Necesita acuerdos que no se sientan como jaula. Necesita una conversación donde la discrepancia no se viva como una amenaza. Venus en aire necesita esto con mucha fuerza. Necesita una relación donde la mente respire, donde haya humor, donde haya preguntas, donde haya intercambio, donde el amor no se vuelva control, donde la pareja sea también un lugar de conversación, no un lugar de encierro. La cuarta puerta del aire es la mirada del otro. El aire también habla del vínculo social, de la forma en que nos encontramos con otros, de cómo nos vemos a través de otra mirada, de cómo una conversación cambia nuestra percepción. El aire no vive aislado, necesita intercambio, necesita espejo, necesita circulación, necesita ideas que entren y salgan, necesita contacto con otras formas de pensar. Por eso, en el amor, el aire trae una necesidad muy clara. No quiero perder mi mundo mental dentro del vínculo. Quiero pensar contigo, quiero hablar contigo, quiero reír contigo, quiero aprender contigo. Quiero mirar la vida desde otro lugar sin que eso se convierta en una amenaza. Aquí la atracción no nace únicamente del cuerpo, nace de la afinidad, de la conversación, del tono, del estilo, de la gracia, de la inteligencia, de una forma de estar que no invaden. Venus en aire se seduce cuando la mente se activa, cuando hay fuego, cuando hay curiosidad, cuando la otra persona no pesa, cuando el vínculo se siente liviano, pero no vacío, cuando hay espacio, pero también interés. Para entender el aire podemos mirar a Hermes. Hermes es mensajero, se mueve entre mundos, cruza caminos, lleva información, traduce, conecta, negocia, abre paso entre lugares distintos. Hermes representa la palabra, el intercambio, el comercio, el ingenio, el movimiento mental y la capacidad de unir planos. Esta imagen nos ayuda a entender el aire. El aire forma una emoción y la convierte en palabra. Toma una idea y la comparte. Toma una tensión y abre una pregunta. Toma una experiencia confusa y busca sentido. Hermes nos muestra que comunicar no es hablar mucho, comunicar es llevar sentido de un lugar a otro. También podemos mirar a Atenea. Atenea representa inteligencia, estrategia y claridad. No actúa desde el impulso, observa, piensa, ordena, elige el movimiento adecuado.
Atenea nos muestra un aire más sereno, un aire que no se dispersa, un aire que mira con precisión. Hermes trae movimiento, Atenea trae estrategia. Ambos muestran dos rostros del elemento aire, la palabra que circula, la mente que organiza, la pregunta que abre, la inteligencia que guía la acción. El aire tiene una sombra muy clara, pensar demasiado y sentir poco, hablar mucho y comunicar poco, analizar el vínculo y evitar la intimidad, buscar libertad sin mirar el efecto en el otro, usar la inteligencia como defensa, usar el humor para no tocar lo serio, usar la distancia para no sentir, usar la palabra para seducir, pero no para sostener. Cuando el aire está en sombra, la persona vive en la cabeza, entiende todo, pero no entra en contacto, da explicaciones brillantes, pero no siempre se hace cargo, cambia de tema cuando algo se vuelve profundo, se enfría cuando el vínculo pide presencia, se dispersa cuando la relación necesita continuidad. Aquí el aire necesita volver al cuerpo, necesita agua para sentir, necesita tierra para conectar y necesita fuego para actuar desde el deseo. El aire sano no evade. El aire sano comunica, no desaparece. Respira, no manipula con palabras, aclara. No usa la mente para cortar el contacto, usa la mente para comprender mejor. El aire como base de Venus. Venus habla de deseo, placer, atracción, belleza, valor y vínculo. Cuando Venus está en signos de aire, todo esto pasa por la mente. Venus en aire pregunta, ¿me interesa tu forma de pensar? ¿Me gusta hablar contigo? ¿Hay humor entre nosotros? ¿Me siento libre para ser yo? ¿Esta relación me abre o me encierra? ¿Mi voz tiene lugar aquí? ¿Siento que hay afinidad mental? Esto será la base para Venus en Géminis, Venus en Libra y Venus en Acuario. No vamos a desarrollar cada una ahora, pero dejamos clara la raíz. Venus en Géminis necesita estímulo mental, juego, conversación y curiosidad. Venus en Libra necesita armonía, belleza relacional, reciprocidad y encuentro. Venus en Acuario necesita libertad, autenticidad, afinidad mental y una forma de amor que respete la diferencia. Las tres son Venus en aire. Las tres necesitan respirar dentro del vínculo. Las tres necesitan palabra. Las tres buscan una relación donde la mente también participe del deseo. Esto evita malinterpretaciones. A la necesidad de espacio se le llama frialdad. A la necesidad de conversación se le llama exceso mental. A la necesidad de estímulo se le llama inestabilidad. A la necesidad de libertad interna se le llama falta de amor. Pero muchas veces no es falta de amor, es otro lenguaje afectivo. Eso sí, comprender no significa justificar una conducta ausente. Una Venus de aire también necesita madurar, necesita sostener presencia, necesita hablar claro, necesita no esconderse detrás de la distancia, necesita no confundir libertad con desconexión, necesita cuidar lo que dice, necesita entender que una conversación honesta vale más que muchas explicaciones. La belleza del aire está en la gracia, en una idea bien dicha, en una conversación que fluye, en una mente abierta, en una persona que escucha sin invadir, en una relación donde hay espacio para respirar, en una frase que ordena algo que antes estaba confuso, en una mirada inteligente, en una forma de amar que no aplasta. El aire no siempre seduce desde la intensidad, seduce desde la ligereza, desde el estilo, desde el humor, desde el intercambio, desde el movimiento mental, desde la sensación de que con alguien el mundo se vuelve más amplio. Esa es la belleza del aire. No atrapa, invita, no pesa, circula, no encierra, abre. Te propongo una pregunta. ¿Qué conversación estás evitando? No, ¿qué emoción estás sintiendo? No, ¿qué problema tienes? ¿Qué conversación falta con alguien, contigo, con tu pareja, con una persona que quedó en pausa dentro de tu historia? Ahora pregúntate, ¿qué necesito decir con honestidad? ¿Qué necesito escuchar sin defenderme? ¿Qué interpretación estoy dando por cierta sin haber preguntado? ¿Qué parte de mi mente necesita calma? ¿Qué vínculo necesita más aire para respirar? Escribe la conversación antes de tenerla. Ordénala. Quita ataque. Quita ironía. Quita acusación. Deja verdad, deja claridad, deja responsabilidad. El aire sana cuando la palabra deja de ser defensa y se vuelve puente. Así que el elemento aire nos enseña que amar también implica pensar juntos, hablar, escuchar, preguntar, revisar, aclarar, respirar.